Crecí en un pueblo escondido entre cerros de esos donde la vida se cuenta por cosechas y por lluvias. Mi infancia fue dura, pero uno no lo sentía así porque no conocíamos otra cosa. No teníamos luz eléctrica ni agua en la casa. Los baños eran un hoyo al fondo del solar tapado con tablas. Todo era sencillo y áspero, pero para mí era normal porque nunca vi otra forma de vivir. Mi mamá era una mujer brava, dura como el mezquite, de esas que con una sola mirada te dejaban sin voz, sin excusas ni explicaciones. Desde que tenía uso de razón me tocaba ayudarla a barrer, a lavar, a cargar leña, a cuidar a los más chicos. Ella decía que como era mujer tenía que saber desde temprano cómo se lleva una casa, que los hombres eran andar en el campo con los animales y las herramientas. Y así se criaban mis hermanos varones, ayudando a mi papá cortando monte, alimentando bestias. Yo nunca fui parte de eso, aunque jamás me lo prohibieron tampoco. Me invitaron, era como una ley callada que nadie escribía, pero todos obedecíamos. Mi hermana era como se esperaba que fuera, calladita, aplicada siempre, pegada a mamá, aprendiendo a coser, a hacer tortillas, a pararse derechita delante de las visitas. Yo no, yo siempre tenía la cabeza en otro lado. Me gustaba andar descalza, jugar con los perros, meterme al monte, ver cómo se movían las hojas sin viento, o cómo el sol se colaba entre las ramas. Me gustaba el silencio y lo que escondía detrás. Una vez me perdí. Era apenas una niña, seguía a un pájaro por un sendero y de pronto ya no supe cómo volver. Caminé llorando con los pies llenos de espinas hasta que mi papá me encontró y me cargó de regreso. Esa noche mi mamá me gritó tan fuerte que aún me retumba por dentro. Me dijo que si me volvía a perder no me iban a buscar, que los cerros se tragaban a las niñas como yo y que allá no quedaban ni los huesos. Así crecimos con lo que teníamos enfrente. Lo más lejos que conocía eran los ranchos de mis tíos. A varias horas caminando, a veces íbamos todos en fila por los caminos del monte. Cuando mis papás bajaban al pueblo lo hacían en burros a traer jabón, sal, harina y otras cosas. No era común que fuéramos los hijos, y si acaso mandaban a uno de los mayores cuando me tocaba quedarme con mi hermana. Las horas se alargaban, se hacían eternas. Me asustaban los ruidos de noche, el tejado crujiendo, los perros ladrando a la nada, o el canto de un gallo a media madrugada, como si algo invisible caminara entre los corrales. Éramos 5 hermanos, 3 hombres y 2 mujeres. Mi papá decía que el pueblo se sostenía por los hombres, pero que las mujeres eran el cimiento. Yo no entendía eso, pero sabía que ser mujer significaba callar, obedecer, aguantar, llorar por dentro y seguir barriendo. Pero yo no era así. Desde chiquita sentía que algo en mí no encajaba. No me gustaba la cocina ni estar encerrada. Prefería el sol en la cara, el aire del cerro, el ruido de las hojas y los grillos. A veces me salía sin permiso. Me iba a caminar sola. Me regañaban, sí, pero era lo único que me hacía sentir viva. No conocíamos televisión ni radio. Nuestras historias eran contadas por los abuelos o nacían en los rumores del pueblo. Y una de esas historias siempre me dio escalofríos. La de la viuda del pueblo. Una mujer que vivía sola al borde del arroyo. Decían que su marido había muerto en circunstancias raras y que desde entonces ella hablaba sola, salía de noche y que quien la provocaba no volvía a ser el mismo. Nunca la vi de cerca, pero escuché su nombre en susurros, en rezos, en advertencias que las madres hacían a sus hijas cuando se portaban mal. Decían: no te andes metiendo donde no te llaman, porque puedes acabar como la viuda, sola, sin alma, sin cuerpo, sin sombra. Un día, sin saber por qué, sentí una curiosidad que me quemaba por dentro, como si algo en el aire me llevara hacia ella. No fue que decidiera ir, simplemente caminé. Y cuando me di cuenta, estaba en el camino del arroyo, donde su casa se escondía entre los árboles viejos. No la vi al principio, solo sentí el aire más espeso y un olor como a tierra mojada.
Aunque no había llovido, el canto de los pájaros había parado y el silencio pesaba más que cualquier piedra. Me acerqué y la vi parada en la puerta. Su mirada era como un pozo sin fondo. No me dijo nada, solo me miró, y esa mirada me atravesó como si supiera lo que pensaba, lo que sentía y lo que iba a vivir. Quise dar media vuelta, pero mis piernas no respondían. No había miedo, había algo más, una especie de llamado que no entendía ni podía explicar. Ella dio un paso hacia mí y me habló con una voz que no parecía suya, sino de alguien más, de muchos más. Dijo: «No debiste venir sola, niña, este no es tu camino». Me alejé corriendo sin mirar atrás. El pecho me dolía como si un hilo invisible me jalara de regreso. Cuando llegué a casa, mi mamá me dio una bofetada sin decir nada. Luego se arrodilló y comenzó a rezar fuerte con las manos apretadas y los ojos cerrados, como si quisiera espantar algo que ya estaba adentro. Esa noche soñé con la viuda, con su cara, con su voz. Sus palabras se repetían en mi cabeza como un eco, que no cesaba desde ese día. Las cosas cambiaron, el aire en la casa era distinto. Los perros ya no ladraban, jugaban, aullaban, como si vieran algo que yo no podía ver. Mis hermanos empezaron a tener pesadillas. Lloraban dormidos y se despertaban gritando. Decían que una mujer los miraba desde la ventana, que les hablaba sin mover los labios. Mi hermana se orinó en la cama varias veces y mi mamá dejó de hablar con nosotras como si ya no fuéramos sus hijas, como si tuviéramos algo dentro que no reconocía. Yo no sabía qué hacer, si contarle a alguien o callarme, pero sentía que hablar solo lo haría peor. El pueblo era callado, reservado, de esos donde todos saben, pero nadie dice, donde las miradas pesan más que las palabras y el silencio es más peligroso que el ruido. Un día escuché a las vecinas decir que la viuda había dejado de salir, que no se le veía ni en la ventana, que algo raro estaba pasando. Sentí un escalofrío que me subió por la espalda y supe que esto apenas estaba comenzando, que lo que había provocado no se iba a ir así nomás. Desde aquel día en que caminé hasta la casa de la viuda, sentí que algo se me había pegado en el cuerpo, como si el monte me hubiera marcado, como si la tierra misma me hubiera reclamado por atreverme a caminar por donde no debía. Las noches ya no eran las mismas, los grillos ya no cantaban y hasta el viento parecía tener miedo. Los perros dormían temblando y ya no se acercaban a mí. Mi hermana dejó de hablarme, dormía con los ojos abiertos y a veces se levantaba de la cama y caminaba por la casa como si estuviera guiada por una fuerza que no era suya. Mi mamá se encerraba en la cocina y rezaba en voz baja todos los días, como si supiera que el mal ya no estaba afuera, sino aquí adentro entre nosotras. Yo no sabía si estaba volviéndome loca o si de verdad había algo que me seguía desde el arroyo, pero cada vez que cerraba los ojos veía la mirada de la viuda, como si me hubiera dejado parte de ella, como si me hubiera puesto algo en el alma que no podía quitarme. Una madrugada la escuché, la voz de ella, la de la viuda, no venía de afuera sino de adentro de mi pecho. Era como un susurro que no se detenía. Me decía cosas sin sentido. Me hablaba de los huesos del cerro del agua, que no perdona, del polvo que guarda secretos. Yo temblaba y sudaba, pero no podía dejar de escucharla. Le conté a mi papá lo que pasaba, pero él solo me miró con tristeza. Me puso una mano en la cabeza y me dijo: «Hay cosas, mija, que no se deben provocar, que hay espíritus que no están muertos ni vivos, solo están ahí esperando a que alguien los mire para volver a caminar». Después de eso me llevaron con una señora que vivía del otro lado del pueblo, una curandera vieja con los dedos como raíces y los ojos como piedra. Ella me miró en silencio, me echó humo de copal y me pasó ramas por todo el cuerpo. Luego dijo: «Esta niña trae una sombra pegada, una sombra de mujer que no descansa porque fue traicionada, porque murió sabiendo cosas que nadie quiso escuchar». Me dio un amuleto hecho con hueso y carbón.
Me dijo que lo colgara donde dormía y que no mirara más al monte. Pero ya era tarde, yo lo sabía, ya no era la misma de antes, algo dentro de mí se había roto o abierto o perdido. No sé, solo sé que ya no podía volver a ser la de antes. Pasaban los días y la voz seguía, pero ahora me hablaba con rabia, me decía que todas las mujeres del pueblo eran igual que yo, presas de una vida que no era suya, que por eso ella había hecho lo que hizo, que no la lloraran, que no la olvidaran porque ella no había muerto, solo había cambiado de forma. Una noche soñé con ella de nuevo, pero esta vez no estaba sola, estaba rodeada de otras mujeres que no conocía, pero que sentía familiares todas con los ojos cerrados y las manos llenas de tierra, todas caminando hacia mí sin hacer ruido, como si yo fuera parte de su camino. Cuando desperté tenía los pies llenos de lodo, aunque no había salido de la casa, y el amuleto que me dieron estaba roto en dos, como si alguien lo hubiera mordido. Mi mamá al verlo se echó a llorar, me abrazó con fuerza y me dijo: «Perdóname, mija, yo sabía que esto podía pasar, sabía que si alguien despertaba a la viuda, ella iba a volver, y tú lo hiciste sin saberlo». Quise entender lo que decía, pero ella no hablaba claro. Solo repetía que la viuda no había sido mala, que fue una mujer que se cansó de callar, que una noche se enfrentó a su marido y lo mató porque no aguantaba más, porque ya no quería ser sombra ni sirvienta ni estatua sin voz. El pueblo la juzgó, la echó, la enterró viva en rumores, pero su alma quedó atrapada entre el arroyo y la casa, entre la sangre y el silencio. Por eso nadie se atrevía a mirar su puerta, por eso nadie hablaba de ella en voz alta, hasta que yo la provoqué con mis ojos, con mi presencia, con mis pasos de niña que no sabía lo que tocaba. Esa tarde el cielo se puso negro sin llover. El viento soplaba como si quisiera arrancar las tejas, los árboles se doblaban como si algo bajara del cerro hacia el pueblo. Las gallinas chillaban, los perros se escondían debajo de las trojes. Mi papá salió al corral y no volvió hasta la noche. Con la cara blanca y sin hablar, yo sabía que tenía que hacer algo, sentía que si no la enfrentaba, ella iba a quedarse dentro de mí como una semilla creciendo cada día más. Me vestí con lo primero que encontré y salí al camino del arroyo, sin avisar, sin miedo, sin pensar. La encontré parada en el mismo lugar de antes, con el mismo vestido negro y el mismo silencio en la cara. Me acerqué y le dije: «Perdóneme, no sabía lo que hacía. Perdóneme por mirarla, por provocarla, por no entender su dolor». Ella me miró con los ojos llenos de agua, como si nunca nadie le hubiera pedido perdón, como si yo fuera la primera en reconocerla, en nombrarla, en decirle lo siento. Entonces habló, pero su voz era la mía, o la de todas las mujeres que nunca pudieron hablar, y dijo: «Gracias, mija. Ahora sí puedo irme. Ahora sí estoy completa». Cuando volví a casa, el aire era más claro. Los perros ya no lloraban y mi hermana dormía tranquila. Mi mamá me abrazó y me dijo: «Ya está, se fue contigo, se fue por fin». Desde ese día no volví a escucharla ni a verla. Pero a veces en el monte, cuando el viento sopla muy fuerte, siento que me roza el cuello. Una caricia vieja, una voz que dice: «Gracias por no callar, gracias por mirar». Y aunque nunca volví al arroyo, sé que ella está en paz y que yo también, porque fui la última en provocarla y la única en entenderla. Y ahora cada vez que una niña del pueblo pregunta quién era la viuda del arroyo, yo le cuento la historia completa, sin miedo, sin silencio, con la voz firme como debe ser.